está aquí. Señor Jesucristo, toma, Señor, el control de este lugar, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que no sea palabra de hombre, que sea el Espíritu Santo que habla, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesucristo, que no salga nada, Señor Jesucristo, de mis emociones, que sea, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo el que se apodera de mi corazón y de mi voz. Pido, Señor Jesucristo, que en este momento, Señor Jesucristo, todos los que tengan hambre y sed, conmigo, Señor, el que tenga hambre y sed de mí, venga a mí. Yo le daré esa agua de ese pan. Señor, ese pan está aquí, Señor Jesucristo, ese pan que descendió del cielo. Gracias, Padre Todopoderoso, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Tú vives en mí, tú estás en cada uno de nosotros. Te pido, Padre Todopoderoso, que nos afirmes cada vez, Señor Jesucristo, quién está en nosotros, Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Vamos a... Este lenguaje, hermanos, es el verbo. Su palabra es el lenguaje de Dios vivo. Quiere decir que el verbo es la palabra y el lenguaje de Dios. Que se quiere direccionar en este momento que el verbo se encarnó y anduvo entre nosotros, pero ahora, hermanos, ese verbo está encarnado todavía. Y Él da dirección a nuestros corazones cuando nosotros nos apoderamos de su palabra. Nos apoderamos de nuestra mente, de nuestra alma, para glorificarlo y estar siempre en comunión con Él. Por eso, hermanos, el lenguaje de Dios solamente lo conoce aquel que tiene la santidad en su corazón. La santidad, hermanos, viene con revelación. La santidad empieza por nuestra casa, sí, empieza por nuestra manera de vivir, pero lo principal, hermanos, que la santidad trae revelación. Una iglesia sin revelación es una iglesia vacía. Puede tener palabrerío, puede tener lo que sea, pero la revelación, hermanos, es lo único que nos lleva a conocer el lenguaje de Dios. Dios no habla si no es revelación, con revelación. Cuando el Señor Jesucristo nos revela en sueños, en voz, nos revela también, hermanos, en sentir, nos revela el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él, hermanos, empieza a hablarnos a nuestras vidas, empieza a penetrar en nosotros una confianza, una plenitud, que nosotros podemos sentir, hermanos, que Dios vive en nosotros. Sí, el Dios de nosotros, lo único que quiere, hermanos, es que el lenguaje de Él lo conozcamos perfectamente nosotros, porque Él quiere usar nuestra boca, quiere usar nuestras palabras, quiere usar, hermanos, porque nosotros somos utensilios en sus manos, y tenemos que entender, hermanos, que Él nos escogió para usar nuestra boca, pero no podemos usar nuestra boca, no puede el Señor usar nuestra boca si nosotros no entendemos el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual, es un lenguaje, hermanos, que trae diálogo. Tú le hablas, Él te contesta. Tú le contestas, Él te contesta. Tú lo buscas, tú lo encuentras, Él te halla. Entonces, el lenguaje del Señor, hermanos, quiere que esta iglesia la tenga bien, centrados en que nosotros hemos caminado por revelación. Hemos levantado, hermanos, nuestros corazones porque el Señor Jesucristo nos ha llamado. Y el llamamiento que Dios nos hizo, hermanos, es para que nosotros conozcamos su lenguaje. El lenguaje del Señor es un lenguaje, hermanos, de poder. Él con su palabra constituyó y hizo todo lo que existe y lo que se ve y lo que no se ve. Su palabra es el verbo.
El verbo encarnado es el lenguaje de Dios en nosotros. Ese lenguaje, hermanos, empezó desde que el Señor Jesucristo hizo la creación. Él, hermanos, todo lo que hizo, lo hizo espiritualmente, todo. Él empezó primeramente, hermanos, a hacer las cosas espirituales. Porque todo lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Y el Señor Jesucristo tenía un propósito para que nosotros formáramos parte, hermanos, de un mundo visible. Cuando nosotros entonces entramos al lenguaje de Dios, el verbo, hermanos, dijo, hágase el hombre. Entonces cuando Él empezó a crear las cosas, lo primero que Él hizo, hermanos, es crear. Nada, óiganlo bien, nada se puede hacer si no primero se cree. El creer y el crear es la manera de que nosotros manifestemos nuestra fe. Yo creo que muy pronto el Señor Jesucristo va a traer mi sanidad. Yo creo que el Señor Jesucristo muy pronto va a traerme a mi vida fortaleza y va a traer una renovación espiritual en mi vida. Entonces, primero tienes que declararlo, creerlo y apoderarte de él. Para que entres a la esfera del Espíritu. Porque el Espíritu, hermanos, es el Creador. Y cuando tú te unes al Espíritu, las cosas imposibles se hacen posibles. Por eso el lenguaje de Dios vivo es que nosotros tenemos, hermanos, la colección del bien, del amor, de la paz. Nosotros fuimos hechos, hermanos, para que Dios hable en nosotros, para que Dios se forme en nosotros. Nadie puede decir que conoce a Jesucristo si no conoce al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el lenguaje de Dios vivo. Cuando nosotros, hermanos, se encarna el Espíritu en nosotros, entonces estamos conociendo que el Verbo se encarnó en nosotros. Y tenemos la autoridad y el poder que Dios nos ha delegado para que nosotros entendamos que todo lo que Dios hizo, lo hizo para que nosotros lo disfrutemos. Muchas personas, hermanos, están cansadas a veces porque el mundo trae, hermanos, como placeres. El mundo en estos días, hermanos, los que estamos aquí cerca de San Martín, estuvimos rodeados de chamucos. Porque nuestro Dios, óiganlo bien, no necesita la sangre de gallina, ni de guajolote, ni de andar ahí con los changos, porque mi Padre Jesucristo, hermanos, es santo. Y nos ha llamado a nosotros, hermanos, para que los demonios de brujas, danzas de brujas, llevaban gallinas y guajolotes negros, los sacrificios. ¿Ustedes creen que esas cosas son las que sea, hermanos, la imagen de lo que Dios quiere para que su pueblo haga? Esto, hermanos, solamente es una abominación ante Dios. Pero si nosotros formamos parte de esas cosas, o si vimos o vimos ahí, yo les voy a decir, ustedes tienen que entender que nosotros somos algo especial. Nosotros de allí nos sacó el Señor para que no volvamos, porque el verbo vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que todos los demonios que ellos están sacando de los infiernos, un solo cristiano puede destruir todo eso. Un solo cristiano que sabe el lenguaje de Dios y que practica, oígalo bien, en la tierra lo que en los cielos hay. Entonces, él, hermanos, o una mujer llena de poder del Espíritu Santo, puede entender que con una sola reprensión al demonio, el demonio tiene que entender, las muertes se tienen que mostrar. Porque en el lenguaje de Jesucristo, hermanos, nosotros tenemos la autoridad de todo lo que atemos,
de todo lo que desatemos, y que toda potestad en los cielos y en la tierra doble rodillas ante mi Padre Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, tenemos ese lenguaje, tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado. Vámonos a la Biblia para que veamos, hermanos, cómo mi Padre Jesucristo, porque muchas personas en la iglesia están ignorando el poder de Dios, porque ellos estudian la Biblia, porque no se dan cuenta que las promesas y todo lo que pasó es para que nosotros tomemos lo mejor de la palabra. Esto que vamos a leer en Jeremías no fue nomás para Jeremías. Esto que vamos a leer, hermanos, en Lucas, esto que vamos a leer en 1 de Pedro, es para que nosotros edifiquemos ese lenguaje de ese Dios vivo en nosotros. Vamos a ver cómo Dios le habló a Jeremías. Jeremías 1:9, vamos a leerlo, lo tenemos allí. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Se fijan, hermanos? Cómo ese lenguaje tan poderoso Dios lo pone, hermanos, en Jeremías, un profeta. Pero hoy estamos en el tiempo donde mucha iglesia ignorante dice que se acabaron los profetas. Pero ¿saben por qué se acabaron los profetas? Porque ahora esas palabras Dios las puso en los santos. Esas palabras que Dios puso en la boca de Jeremías, ahora esas palabras fluyen en el pueblo de Dios. Porque somos elegidos para eso, hermanos. Para tener las palabras de Dios en nuestra boca. Porque de lo que esté lleno tu corazón es de lo que habla tu boca. Tienes que llenarlo de seguridad. Que mi Padre Jesucristo vive en ti. Que mi Padre Jesucristo está en ti. Cuando mi Padre Jesucristo me dice, hay que dialogar, hay que unirnos, hay que platicar. La comunión y la intimidad con Dios nos da la seguridad de quién es Dios en nosotros y nosotros en Él. Tenemos que saber, hermanos, que nuestro Dios, que puso las palabras en nuestra boca, también recibe nuestras palabras de nuestro corazón. Y que esas palabras que puso en nuestra boca, hermanos, son nuestras, que Dios nos está guiando, porque somos sus siervos y Él nunca nos dejaría ni nos dejará. Ese lenguaje, hermanos, ese lenguaje que la iglesia debe de entender, que toda la iglesia apostólica fue guiada y fue puesta por Jesús para que este verbo, hermanos, para que este lenguaje ahora viviera en nosotros. Vamos a seguir viendo Jeremías, cómo Dios y para qué lo puso. Jeremías 1:10 dice: amén. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar, para plantar. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre pueblos, sobre reinos, para arrancar. Dios no siembra algo, sino primero arranca. El Señor primero nos arranca del corazón lo que estés formando para sembrar la semilla de gloria, la semilla de poder. Y dice aquí, dice, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. No podemos primero, hermanos, en las cosas viejas, en las ruinas, no podemos plantar en nuestro corazón la semilla que Dios nos ha dado para que nosotros conozcamos el lenguaje en el que Dios nos mandó, para que nosotros, hermanos, pudiéramos derribar, para que nosotros pudiéramos, hermanos, destruir. Todas las obras del diablo se destruyen, pero si nosotros entendemos, hermanos, que nosotros para eso fuimos escogidos, nosotros tenemos que entender, hermanos, que si nosotros no podemos
Nosotros tenemos que apoyar, óiganlo bien, porque cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si cada uno oramos, si cada uno ayunamos, si cada uno estamos en contra de la maldad, en contra de, hermanos, vamos a plantar. Y plantar en este momento, hermanos, es para que destruyamos también las cosas de los demonios y edifiquemos en nuestra familia, en nuestras naciones, hermanos, la palabra que es la que el Señor Jesucristo nos dio para el lenguaje, y podamos entender que Dios, el mismo que hizo todo con su palabra, sigue hablando. El mismo que hizo todo, hermanos, sin necesidad, hermanos, nada más hágase y se hizo la luz. Es el mismo que sigue dándonos luz en nuestro corazón, en nuestra vida. Él nos sana. Nadie, óigalo bien, nadie disfruta en plenitud la vida si no es agradeciendo a Dios por todo lo que tiene. Nosotros debemos de saber que todo lo que tenemos, hermanos, vale más, óiganlo bien, que todo lo que puede haber en la tierra y en el mundo. Tenemos la oportunidad de tener esa voz, tenemos la oportunidad, hermanos, de dialogar con Cristo, con nuestro Dios. Tenemos la oportunidad, hermanos, de tener esa palabra sembrada en nosotros, porque esa palabra, hermanos, nos da la promesa de que nosotros tengamos, óiganlo bien, las cosas que Dios quiso darles a los profetas, ahora se la dio al pueblo de Dios. El Señor vino, hermanos, tuvo que hacerse tan bajo, de ser Dios todopoderoso, tan grande, tan sublime, tan poderoso, vino y se hizo carne, para ver si nosotros podíamos entender el lenguaje que Él quería que nosotros entendiéramos, que nosotros fuimos hechos, hermanos, para gloria de Él. Y la gloria de Dios, hermanos, es que nosotros gobernáramos sobre la tierra. Y no tengamos miedo del demonio, no tengamos miedo a las cosas que el enemigo está metiendo, porque, hermano, el que está en nosotros es mayor. Vamos a ver, hermanos, en Lucas 4:18. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Cuando el Espíritu del Señor, el Señor dice que ese es el lenguaje de Él. El Evangelio es el lenguaje de Jesús. Ese es el Evangelio, hermanos, es lo que Dios quiere que entendamos. Él decía, y Él nunca escondía, Él decía, mi Padre y yo uno somos. Y eso es lo que somos nosotros. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para enviar a sanar a los quebrantados de corazón. Para eso el Señor Jesucristo, hermano, nos tiene en nosotros. El Señor usó a la hermana Vanessa para sanar a la hermana Josefina. El Señor usó a la hermana Concha para sanar, para dar a luz a una persona. El Señor, hermanos, siempre el Señor no hace distinción de personas. Lo que el Señor Jesucristo nos está, es que quiere que nuestro corazón sepa, entender que el lenguaje de Dios se va a transformar en nosotros y que Él va a hablar en nosotros. Y cuando Él habla, cosas suceden. Y para que Él hable, hermanos, nosotros tenemos que entender, apoderarnos y creer que Él vive en nosotros. Cuando tu espíritu y tu corazón saben que Dios está en ti, el diablo, hermanos, tiene que correr, las tinieblas tienen que ir, porque el plan de Dios, hermanos, es que el pueblo de Dios, hermanos, proclame y pronuncie y presente que Él, hermanos, está vivo, que Él vive entre nosotros, que Él está en nosotros, que somos especialmente, hermanos, habitación de Dios. Para que Él, hermanos, ponga sus palabras en nosotros, nosotros tenemos que entender que tenemos que pasar a una voluntad de nuestras vidas a lo que Él quiera y como Él quiera. Nunca te quejes, adóralo. En las pruebas hay la oportunidad de que tú tienes que demostrarle a Dios cómo lo amas, cómo confías en Él, cómo lo quieres.
Porque, hermanos, la única diferencia de que Dios esté en nosotros es que nosotros, oiganlo bien, lo decimos. Vamos a ver 1 de Pedro 1:12. Esto se le reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas para los que os han predicado, el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se fijan? A esto se les reveló. Todas las cosas de Dios vienen por revelación. Que no para sí mismo, o sea, sino para nosotros. Porque el Evangelio se administra, hermanos, óiganlo bien. Para las personas, óiganlo bien, entiendan, que tienen la capacidad de entender que el Evangelio es la gracia de Dios. Por su gracia, hermanos, lo recibimos. Estamos en el tiempo de la gracia. Podemos recibir en totalidad el Espíritu Santo. Podemos recibir en totalidad, hermanos, porque dice, y a ellos administraban las cosas que ahora os han anunciado los ángeles. Miren, los ángeles están, hermanos, a disposición de ayudarle a la iglesia. Los ángeles están y el Espíritu de Dios está dispuesto para que nosotros podamos, hermanos, salir a anunciar ese Evangelio de verdad, a tener ese Evangelio viviendo en nosotros, no por los milagros, no porque la gente se convierta, hermanos, sino que tener ese Dios dentro de nosotros, hermanos, es tener la gloria de Dios, es tener el cielo de Dios, es tener, hermanos, en verdad dentro de nosotros la seguridad de que tenemos la eternidad viviendo dentro de nosotros. Cuando esos ángeles están dispuestos a anunciar el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviados desde el cielo, cosas en las cuales solamente, hermanos, óiganlo bien, les voy a decir, solamente los verdaderos cristianos. ¿Y cuáles son los verdaderos? ¿Por qué digo los verdaderos cristianos? Porque hay cristianos, hermanos, que son cristianos pero no les han enseñado la verdad. Y la verdad, hermanos, es que Dios está en nosotros. Y la verdad, hermanos, es que Dios quiere que los ángeles estén prestos al Evangelio. No podemos mover esa gloria, no podemos mover, hermanos, esa revelación, no podemos disfrutar de esa edificación si no modificamos nuestras vidas. Cada día, hermanos, hay oportunidades nuevas de ser mejores, pero también cada día, hermanos, hay revelaciones nuevas. El que mucho lee la Biblia, mucho sueña. Mucho Cristo, hermano, su corazón está siempre ocupado. Si tú le das ocupación a tu corazón en salmos, en textos, en oración, en habitar con Cristo, tu corazón no va a tener tiempo de desviarse a oír o a ver o a escuchar cosas que no le agradan, ni tampoco son para edificar. Y cuando Dios quiera hablar en ti, tú vas a ser una bocina, tú vas a ser un utensilio, hermanos, un vaso de barro, frágil, pero lo que está dentro de él lo va a hacer fuerte. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que las riquezas que mi Padre Jesucristo nos ha dado son para que nosotros las administremos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestros vecinos, en nuestro hogar, en nuestra congregación, en nuestra nación y en el pueblo de Dios. Es algo muy poderoso. Vamos a ver en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anunciaban el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anunciaban el Evangelio, que vivan del Evangelio. El Evangelio de Dios, hermanos, es vivir su revelación. El Evangelio de Dios es vivir su comunión. El Evangelio de Dios es juntarnos, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, honrarlo, santificar, hermanos, nuestras almas, santificar nuestro cuerpo, para que Él, hermanos, esté puesto y los ángeles se derramen en donde quiera que se junten los cristianos.
El Espíritu Santo, hermanos, es el único que nos puede llenar de la hermosura placentera que Jesús está en nosotros. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que nos ha llamado, hermanos, para que nosotros vivamos en orden. Porque nosotros tenemos, hermanos, que anunciar ese evangelio. Ese evangelio, hermanos, no es el evangelio de revelación. Es el evangelio de avivamiento. Es el evangelio, hermanos, que Dios nos está dando, es Dios en nosotros. Es su palabra. El evangelio de Dios está vivo, camina en la tierra, la gloria de Dios está en nosotros. Nosotros, hermanos, tan solo con estar orando, con estar parados aquí, hermanos, el evangelio de Dios está en la tierra. Hay salvación, hay vida eterna, hay palabra de Dios, hay ángeles, hay milagros, hay maravillas. Pero cuando tú vives, ese Dios está vivo en ti. Ese Dios, hermanos, está formado en ti. Ese verbo, hermanos, es la palabra que Dios está usando para que nosotros entendamos el lenguaje que Dios nos dio. Es que nosotros en la tierra, hermanos, estamos como en el cielo, sentados, hermanos, en lugares celestes. Porque nosotros, hermanos, no nomás somos bendecidos, sino que Dios nos dio para bendecir a los demás. Una palabra tuya puede bendecir. Una palabra tuya puede liberar. Pero no es tuya. Esa palabra, hermanos, es el lenguaje que Dios le puso a su pueblo. Es un pueblo de poder. Es un pueblo de liberación. Es un pueblo de milagros. Es un pueblo de edificación. Es un pueblo de amor. Las palabras de su pueblo, hermanos, alientan, edifican, transforman, cambian. Las palabras que el pueblo de Dios da, hermanos, son palabras que, hermanos, que ministran el poder y la gloria de Dios en la tierra. Es una iglesia apostólica de Dios, es muy poderosa. Las tinieblas lo saben, el demonio lo sabe, porque el enemigo lo único que le tiene miedo es que los cristianos sepan la identidad que tienen en la tierra, que la identidad de ellos, hermanos, de cada cristiano, es que nosotros, hermanos, tenemos la voz y la palabra de Dios. Es poderoso cuando tú sueltas algo creyendo que las cosas van a suceder. Porque cuando mi Padre Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, y si le dijeras a este monte, muévete, ese monte se moverá. Hermano, estamos hablando de un celo. El diablo tiene miedo. El diablo cela a los cristianos porque sabe que un cristiano, hermano, puede destruir al anticristo. Un cristiano verdadero, hermano, puede destruir las obras del diablo. Y mientras esos cristianos están en la tierra, el enemigo, hermanos, así haga por peregrinaciones por toda la calle, así se crean muchos, óiganlo bien. Pero también el diablo agarra mayoreo, se están yendo al infierno de mayoreo. Porque nosotros, hermanos, nos hace falta presentar ese Dios. Y esa gente, hermanos, creen más en el grupo, creen más en los satanistas, porque ellos necesitan, hermanos, ser llenos de lo que está lleno en su corazón. Ellos se llenan de idolatría, ellos se llenan de maldad, ellos se llenan de hechicería, ellos se llenan de odio, ellos se llenan de placeres. Pero nosotros tenemos que llenarnos del amor, del espíritu, de la justicia, de la misericordia, de la bondad. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que nosotros somos, hermanos, los que Dios envió para que ellos vuelvan a los pies de Jesucristo, para que ellos tengan la oportunidad de conocer a este Dios que vive y reina dentro de su iglesia y fuera de su iglesia. Vamos a ver en 2 de Pedro 3:18. Hijitos míos, No. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creer en la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? El Evangelio. ¿Qué es la gracia? Lo que de gracia recibimos, lo que Dios hizo por nosotros. Dice, y el conocimiento de Cristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocer a Cristo, hermanos, es conocer al Espíritu Santo. El conocer a Cristo es conocerte a ti mismo. El conocer a Cristo
es indagar, es persuadir, es convencer, es hablar con un amor, hermanos, y precisión de que lo que estamos hablando es cierto. Nuestro Dios es tan real, es tan fuerte, es tan poderoso que lo puedes sentir, lo puedes vivir, lo puedes traer, lo puedes palpar. Y eso es lo que destruye las tinieblas. Eso es lo que destruye la maldad. Eso es, hermanos, lo único que puede glorificar. Que nosotros, en nosotros mismos, tenemos la manifestación del misterio de la gracia de Dios. Es un misterio para aquellos, hermanos, que no han indagado, para aquellos que no se han metido al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, hermanos, no es conocer a una persona. El conocimiento de Dios, hermanos, es meternos a las profundidades. Hay cosas ocultas, hay cosas que solamente el Espíritu puede indagar, puede absorber, puede entender, porque todas las cosas de Dios, hermanos, en el Espíritu son gloriosas. Cuando tú ayunas te sientes diferente. Cuando tú oras y sales de un encierro, pues te sientes diferente. Eres transformado de gloria en gloria. Sabes bien que tus palabras van a causar en la atmósfera, en las tinieblas, en las enfermedades y en los demonios, van a causarles tormento, van a causarles que ellos se arrastren. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo tiene un lenguaje, y el lenguaje de Jesús es Jesús en nosotros. Y cada día tenemos que entender, hermanos, que tenemos la oportunidad de estar con Él, de hablar con Él, de vivir con Él, de movernos en Él, de tenerlo a Él, de hablarle a Él, de bendecirle a Él, porque Él, hermanos, gloria a Él, gloria a Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 9:14, dice. ¿Es la que leímos? Sí. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Corintios 2. Primera de Corintios 9. 9:14. 2:9. Primera de Corintios 2:9. A ver, dime qué dice. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le llaman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Miren, el corazón del hombre, el hombre tiene emociones, el hombre cree en la fe que se funda en una creencia que no es Jesús. El hombre puede creer en su inteligencia, en su dinero, en sus fuerzas. El hombre puede creer, pero estas cosas no van a subir a un corazón de hombre. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, hermanos, suben a un corazón de espíritu. Nuestro corazón, hermanos, óiganlo bien, es transformado cada día a un espíritu. Porque si tu espíritu domina tu carne, entonces tu espíritu, hermanos, tiene la capacidad de dominar ciudades. ¿Y por qué? Porque dice la palabra, hermanos, en Proverbios, que el que se domina a sí mismo dominará ciudades. Dice la palabra de Dios que para que anda en el espíritu no hay ley. No hay ley. No hay ley que te condene, no hay ley que te acuse, no hay ley que... Y cuando no hay ley, tú estás sobre la ley del diablo, del mundo, de las aflicciones. Y eso, hermanos, es lo que ocupa la iglesia siempre. El lenguaje del Espíritu nos lleva a dimensiones muy poderosas. Y esas dimensiones, hermanos, anuncian el verdadero evangelio de Jesucristo. Y la gloria siempre es para Él. Él, hermanos, tiene el conocimiento de la luz. Te vuelve un hombre o una mujer que tiene revelación, y les voy a decir, la revelación en la tierra
díganlo bien, no tiene precio. Un hombre o una mujer con revelación, con discernimiento, con voz de Dios y guía de Dios, vale lo que valen ciudades enteras. Imagínense, hermanos, los tesoros que tenemos aquí. Porque no hay, hermanos, habrá iglesias llenas de mucha gente, mucho palabrerío, pero donde hay iglesias, donde fluye el poder, donde fluye la relación, donde fluye la santidad, donde fluye el amor por estar con Dios. Esas iglesias, hermanos, tienen vida eterna y valen más. Una mujer, un hombre con revelación vale más que el pueblo entero, porque un pueblo, hermanos, sin revelación, un pueblo sin entendimiento, una iglesia sin revelación está perdida, porque lo que guía a los cristianos es el Espíritu de Dios. Vamos a leer otra cita, si no me equivoco. Primera de Corintios 2:9. 2:10. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No sé si la iglesia aquí o en otro lado pueden comprender lo que estoy hablando. Pero vivir en santidad es buscar las cosas de Dios. Pero vivir en el Evangelio es buscar las profundidades del Espíritu. Por medio del Espíritu se escudriña, hermanos, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo de Dios? Lo más profundo de Dios, hermanos, es conocer y tener su mente de Dios. Cuando tú te unes a Dios, tú tienes la mente de Dios. Y si tú dices algo o haces algo y tú dices, Señor, le agrada, el Señor se va a reír y va a decir, ¿qué no tienes tú mis pensamientos? Señor, ¿por qué siento este rechazo con esta persona o algo? Porque el Señor también lo está sintiendo. Porque tú tienes los sentimientos, porque estás en unas profundidades del escudriñar lo profundo de Dios. Y lo profundo de Dios, hermanos, es que nosotros tenemos el corazón de Jesús. Es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y es que nosotros hemos cultivado, hermanos, hemos cosechado, hemos confiado, pero también, hermanos, tenemos que caminar en revelación, tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que saber, hermanos, que lo que nos hace espirituales es la oración, en la lectura, en la comunión. Hermanos, espiritualmente se obtiene la salvación. Espiritualmente se obtiene la comunión con Dios. Espiritualmente se obtiene la verdad y es lo que nos hace libres. La justicia es, hermanos, que nosotros entendamos que lo malo es malo y lo bueno es bueno. El pecado es pecado en todo y siempre. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo único que nos hace a nosotros diferentes, lo único que nos hace a nosotros, hermanos, que nosotros tengamos ese lenguaje de Dios en nosotros. Cuando tú tienes el lenguaje de Dios, te piden un consejo y haz de cuenta que Dios habló. Porque no puede salir un consejo si no tienes sabiduría. Y la sabiduría es el poder de Dios. Cuando una persona le pide un consejo a una persona que no tiene a Dios, hermanos, es un desastre. Porque le va a mandar, hermano, a que destruya su casa, su familia, su hogar, su trabajo. Y esos consejos que te da el enemigo, esos consejos, imagínense, hermanos. ¿Ustedes creen que aquí traíamos una banda para que todos se vayan abrazados? Aquí, hermano, traemos alabanza de Dios. Aquí nosotros lo que traemos es para glorificar al Señor. Nosotros no vamos a engañar al pueblo de Dios. Si van a adorar es a Dios, si van a bendecir es a Dios, si van a honrar es a Él, si le van a dar la gloria es a Él, porque Él merece todo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que para lo que nosotros fuimos hechos es para que nosotros entendamos que el propósito de Dios es que nosotros estemos siempre gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a ver en primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Miren, el único que nadie puede ver, pero Él se puede presentar en un niño, en una mujer, en un varón, hasta en un burro. Nuestro Dios, dice, es el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y que ningún hombre habita ni puede ver, pero nosotros lo podemos sentir, nosotros lo podemos tener. A nosotros se nos dio esa virtud de conocerlo, de amarlo, de recibirlo, de tenerlo, de creerle. Si tú crees que Dios está en tu casa, allí está. Si tú crees que Dios va adelante de ti en tu trabajo, allí va. Si tú crees, porque, hermanos, porque nosotros podemos declarar que mi Padre Jesucristo está en nosotros, la eternidad está en nosotros, que vive en nosotros, porque nosotros sabemos que lo que estamos hablando de nuestras entrañas, de nuestro corazón. Él es el que nos bendice, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos edifica, Él es el único que nos puede cambiar. Él es el, hermanos, cuando nosotros lo vivemos, lo sintemos, cuando nosotros lo queremos, hermanos, es un lenguaje muy poderoso. Decirle: te amo, te quiero, te necesito, guíame, ven conmigo, acompáñame, siéntate en mi mesa. Es un honor tenerte en mi casa, es un honor tenerte en mi silla, es un honor que tú cuides a mis hijos, es un honor que tú vivas en mí, es un honor que tú me protejas. Eso es lo que hace que ese Dios de luz, gloria a Él, habite en santidad, porque el pueblo de Dios necesita vivir el Evangelio. Necesita vivir el Evangelio. Es Dios con nosotros. El Evangelio es el reino de los cielos en nosotros. Nosotros fuimos hechos para tener ese reino. Vamos a ver en Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. En su cuerpo, fíjense, de carne. Nosotros somos el cuerpo de Dios, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentar. Fíjense, si no muremos, no podemos vivir para Dios. Mucha gente quiere, muere y ya. Hay que morir para vivir, no hay que morir en vida, para que ese Dios viva en nosotros. Morir para los placeres, morir para el mundo, es vivir en amor, es vivir en armonía con Él. Cuando nosotros entendemos el propósito de sus palabras y la plenitud de la muerte, presentándonos nuestros cuerpos santos, dice, y sin mancha, irreprensible delante de Él. Tú sabes cuando tienes a Dios dentro de ti. Tú sabes cuando tú le pides algo y suceden las cosas. Estamos para la manifestación del poder de Dios. En estos tiempos nadie va a poder detener, hermanos, óiganlo bien, la gloria en los verdaderos cristianos, que creen y que saben, hermanos, que la manifestación del poder de su palabra está en nosotros. Que nosotros, hermanos, vamos a presentarlo al Padre Jesucristo, porque nosotros podemos tenerlo. Tenemos que entender que para Él, hermanos, la iglesia es muy importante que entienda que está cerca el tiempo en que nosotros, hermanos, se derramará de su Espíritu. Cuando se derrame de su Espíritu, hermanos, aunque ya se está derramando, pero ya es tiempo de que nosotros, hermanos, lo que hablemos tenga poder. Lo que aprendamos se vaya en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa manifestación no es de nosotros, es del que vive dentro de nosotros, es del que quiere que nosotros, hermanos, tengamos en nosotros esa pureza, esa santidad, que habiten dentro de nosotros, porque nosotros tenemos, hermanos, que entender para qué estamos viviendo y por qué Dios nos llamó y para qué estamos aquí. No estamos perdiendo el tiempo.
Estamos ganando el tiempo. Cuando duramos una semana sin venir aquí, sin juntarnos, cuando duramos un 3 días sin venir, eso sí es perder el tiempo. ¿Saben por qué? Porque en otro lado no les van a hablar, oigan bien. No se van a sentir ustedes con un lenguaje celestial, porque el lenguaje de Dios, hermanos, es un Dios vivo. Y tienes que juntar con los vivos. A Dios no lo debes buscar a los muertos. Dios está en los que creen que Dios está en ellos. En ellos está Dios. Vamos a ver otra cita. Si no me equivoco. Primera de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Primera de Juan. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué creen que no lo recibieron? ¿Por qué no lo conocieron? Porque, hermanos, se habían alejado de las cosas espirituales y se habían ido, hermanos, a la teología, al estudio. Estudiaron la ley de Moisés, pero la ley, hermanos, circuncisaban su corazón, según ellos, por el juicio. Ahora, este corazón debe de dar, hermanos, un avivamiento de que el Señor Jesucristo viene a los suyos y los suyos no reciben. Porque si tú no lo recibes con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, no vas a poder recibir lo que se está derramando desde los cielos. Se está derramando gloria, se está derramando poder, se está derramando sobre su iglesia ángeles de Dios. Porque el lenguaje de Dios así es en nosotros. Es tiempo, hermanos, de vivirlo, de tenerlo, de traerlo a la tierra. Porque Él no quiere que nosotros lo estudiemos. Ellos lo estudiaban tanto y no lo conocieron. Si tú lees la Biblia, pero no cambias, es lo mismo. El estudiar es muy bueno, pero eso no te hace tener a Dios ni conocerlo. Dios es claro. Vamos a ver Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne. Y vemos su gloria, dice, en nosotros. Este es, hermanos, el lenguaje de Dios. El verbo hecho carne. El que habita en nosotros y revela su gloria. Pero nosotros lo comprendemos, porque está en nosotros. Es fuerte, hermanos, el lenguaje de Dios, cuando Dios te da la capacidad de entenderlo. Una gente que no tiene a Dios, que no lo comprende, no sabe ni entiende el lenguaje que estamos hablando del Espíritu, porque a Dios se le desea dentro de nosotros. O nos llenamos de Dios o nos llenamos de demonios. Nosotros tenemos que entender que el estar lleno de Dios, estar lleno del Espíritu Santo, es que nosotros podemos saber, hermanos, quién vive en nosotros. Si le dedicas mucho tiempo a tu cuerpo, tengo por seguro que Dios no va a estar tanto contigo. Si tú le dedicas tiempo a las cosas del mundo, estás perdiendo tu tiempo. Cuando tú le dedicas a Dios, Dios está en ti. Porque tu mente y tu corazón y tu espíritu se conectan a Dios. Y esa es la conexión, la única que nos puede dar ese espíritu que se encarnó. Vamos a ver en Mateo 8:26. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Fíjense, el misterio tan poderoso de Dios. Le habló al viento, le habló al mar, le habló al agua.
¿Qué pasó? Le hizo caso. El lenguaje de Dios domina los aires, domina los vientos, domina las tempestades. El lenguaje de Dios en nosotros espiritualmente, hermanos, para muchos son locura, pero para nosotros es poder de Dios. Porque nosotros podemos estar reprendiendo, hermanos, una lluvia. Es válido. Porque Él, por su misericordia, hermanos, puede hacer que esa lluvia, hermanos, llueva donde la necesitan, donde estén sembrando, donde estén. Pero si esa lluvia, hermanos, está haciendo que el pueblo de Dios se asuste y tenga miedo. Esas tempestades llegan a la iglesia. Esas tempestades, hermanos, tiene que reprenderlas el Espíritu Santo, porque hacen que la iglesia tenga miedo, pero sabiendo que en la barca de ellos va Jesús, que en su corazón está el que puede detener esa tempestad, que en su corazón de ellos está el que puede detener esa aflicción, esa necesidad, esa droga o ese mal empleo. Si nomás te pusieras de rodillas y le pidieras a Dios que esas cosas no llegaran a tu casa, Dios usará tu boca y calmará las tempestades. Vamos a ver otra cita en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. Fíjense, hermanos, nada se forma sin antes se crea. Dios primero creó las cosas y luego se formaron. ¿Por qué? Porque su palabra de Dios primero tiene que, hermanos, si tú tienes que una persona se sane, tienes que orar con fe que se va a sanar, que se va a sanar, y que esa enfermedad se va a ir, y que esa aflicción se va a ir, y que ese vicio se va a ir, y que esa enfermedad se va a ir, y que porque tú primero tienes que entrar en guerra para poder quitarle a tus hijos del vicio, para poderles quitar la ira, para poderles quitar el odio, tienes que entrar de rodillas. Tienes que reprenderlo, tienes que actuar espiritualmente. Todas las batallas así las llevaba David, así las llevaba mi Señor. Se ganan en lo espiritual y físicamente, hermanos, los corazones se doblan. Como nosotros nos enseñamos, hermanos, a presentar ese Dios espiritualmente, para que el lenguaje de Dios entre en nosotros y se muestre a la tierra, se muestre al mundo, se muestre. Tenemos que entrar en ayuno, tenemos que entrar, hermanos, en alabanza, tenemos que entrar, hermanos, en vigilias, tenemos que entrar, hermanos, ¿y qué están haciendo? ¿Saben lo que estamos haciendo? Dirigiendo lo que Dios nos puso a dirigir, cuidando lo que Dios nos puso a cuidar, vigilando nuestra congregación, vigilando nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Porque si no fuera así, hermanos, nosotros tenemos quien interceda por nosotros. Pero si nosotros no intercedemos por los de nosotros, los pecados de los padres caen en los hijos, no los pecados de los hijos en los padres. Los padres son los encargados de vigilar, los padres son los encargados de darles a sus hijos el ejemplo. Pero si no damos ese ejemplo nosotros, ¿quién lo va a dar? Vamos a ver en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Fíjense, ¿desde cuándo te conoce Dios? Profeta de las naciones. ¿Cómo? Y te di por profeta de las naciones. Y te dio por profeta de las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Ustedes creen que Dios primero nos conoció y ahorita ya estamos aquí? Antes de que nosotros estuviéramos en el estómago, el Señor ya estábamos con Él. Él ya nos había formado. Por eso el misterio que aquí dice, antes que te formarase en el vientre te conocí, y antes que nacieste te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Ustedes creen
que no son profetas. Si nosotros tenemos esa voz de Dios, si nosotros sabemos y entendemos el lenguaje de Dios, y si nuestra fe nos alcanza para eso y más, entonces podemos formar, hermanos, y transformar. Cuando tú quieres tener algo, primero tienes que pedírselo al Espíritu. Quiero esto, Señor, se puede. Se haga su voluntad, Señor. Porque si tú primero, oígalo bien, estás orando por las cosas que tú quieres y no están conforme a la voluntad de Dios, entonces estás pidiendo mal. Porque muchas personas irán un carro, irán una moto, se descompuso el carro y no fui a trabajar y estoy renegando porque se descompuso. El Señor Jesucristo lo descompuso. A lo mejor vas a pagar 1,000 pesos, pero si te hayas ido y choques, a lo mejor no pagas y te vas a la pena. Los propósitos de Dios son buenos. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos el lenguaje de Dios. Cuando mi Padre Jesucristo le machuca el dedito a mi hijo, no pues el accidente, y luego pasan las fiestas y digo, qué a gusto, mi hijo acostadito, 3 días acostadito y 4 días acostadito y ahora que despierto y bien confiado se me va al campo. Para vergüenza mía. No, pero para ver de algo. Bueno, les voy a decir, el propósito de Dios, yo cómo voy a renegar. Está vivo. Y a lo mejor Dios lo tenía aquí para que no estuviera en otro lugar. Y como Él, no por evidenciarlo, pero yo le doy gracias a Dios por lo bueno y lo malo, que a veces duele. Pero yo te voy a decir, a veces uno no entiende que Dios ya sabe las cosas, ya sabe los planes, ya sabe lo que el enemigo trae. Y las naciones, hermanos, a veces no nos damos cuenta, porque la nación es una familia. Y a veces renegamos porque no hay trabajo, porque no hay esto, porque no hay lo otro, pero les voy a decir, en ese momento Dios está tratando de nosotros para que nosotros tengamos la oportunidad de bendecirlo, de glorificarlo. Vamos a ver otra cita en Salmos. Ya vamos a acabar, hermanos. Salmos 82, del 5 al 7. No saben, no entienden, andan en tinieblas dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Fíjense lo que dice a nosotros. Dice, no saben, leánmelo junto, no saben, no entienden, no andan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros sois diositos, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caerás. ¿Quiere decir, hermanos? ¿No entienden? Que Dios nos hizo como dioses. Esto yo sé que para los teólogos tiemblan con eso. Porque ahí se creen dioses. No, el Dios de los dioses está en nosotros. Cuando mi Padre Jesucristo, hermanos, te manda algo, Él va contigo. Acuérdense cómo Dios mandó a Moisés, como Dios para el faraón. Y el faraón puso su corazón duro. Y Moisés, hermanos, con su vara, hacía que el agua se volviera sangre. Y Dios lo manda de vuelta y trae las plagas de los piojos, las plagas de las ranas. ¿Y quién lo hacía? Dios lo mandó como Dios. Y en estos momentos Dios nos mandó como Dios para el demonio, para las enfermedades, para las crisis, para todas las cosas. Nosotros tenemos ese Dios. Viene con nosotros para que el Evangelio de Dios sea predicado con poder, sea predicado con autoridad, sea predicado con prodigios, con señales, con maravillas. Moisés sabía, hermanos, que ese Dios que lo mandó a él. Quizá, hermanos, cuando Dios lo escogió, tuvo que dejar a su esposa por un tiempo.
tiempo para ir por el pueblo de Dios. A Moisés le dolió dejar sus hijos, le dolió dejar su esposa. Porque Dios, cuando nos manda a que conduzcamos un pueblo, hermanos, quizá tenemos que dejar casa, familia, tenemos que dejar parientes, tenemos que dejar amistades. Pero lo principal, hermanos, que Dios te manda como un Dios en la tierra. Yo he visto cómo el diablo o los demonios les hablo y vienen. Les digo, salen y salen. Y no porque soy yo, sino porque Dios nos envió con una autoridad suprema, muy por encima de todas esas maldades, de toda necesidad. Gloria al Rey. Cuando la gente no entiende, dice, vosotros sois como dioses. Todos vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriremos. Porque el único Dios que no ha muerto se llama Jesucristo. El único Dios, óigalo bien, que no pudo la muerte, el pecado ni nada, porque Él es la vida, Él es la eternidad. Él no podía morir, Él no podía matar. Él tuvo que dejar el cuerpo de Jesús para morir. Pero a los 3 días Él dijo, resucitaré. Él venció a la muerte, venció la tierra, Él venció el pecado. Y ese mismo Dios, hermanos, está con nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros somos hijos del Altísimo, somos dioses. ¿Por qué? Porque así lo hizo mi Padre Jesucristo. Él nos mandó. No es casualidad que estés aquí. Desde el vientre de tu madre, Él ya te conocía, ya sabía. Pero tienes que obedecer a mi Padre Jesucristo. Tienes que entender que dentro de ti Dios formó algo más poderoso que tus enemigos que antes te traían, que tus enemigos que te perseguían, que tus enemigos que te vituperaban. Ahora van a saber, óiganlo bien, que Jesucristo vive dentro de nosotros. Que nosotros tenemos la autoridad y el poder para que puedan venir ese nombre en el nombre de Jesucristo. Por eso hay muchos ignorantes. Hay muchos que piensan que nosotros somos cualquier cristiano. Piensan que nosotros nos ven y piensan que hemos recibido un lavado de coco, como ellos hacían desde chiquito el lavado de coco. Nosotros lo que hemos recibido, hermanos, es gloria. Nosotros lo que hemos recibido es poder. Nosotros lo que hemos recibido es vida eterna. Nosotros lo que tenemos, hermanos, nadie lo puede tener si no viene de Jesucristo. Nosotros no nos lo regaló el presidente, no nos lo regaló nadie. Todo lo que tenemos, si no viene de Jesucristo, no queremos nada. Porque nosotros pertenecemos a un Dios que está dentro de nosotros. Vamos a ver otra cita. En Éxodo 14, 16, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Fíjense, nosotros estamos a punto de la tierra prometida. Nosotros estamos a punto, hermanos, de abrir el mar, abrir el mundo y pasar por el medio del mundo. Y el faraón, el demonio, que hace sacrificios con gallinas y huevitos, ese viene atrás queriendo detener. Pero no puede, porque nosotros venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando Dios le dijo, ¿y por qué me hablas? Ya no es tiempo de orar, iglesia. Es tiempo de manifestar el poder. Es tiempo de levantar y abrir el mar. Es tiempo, hermano, porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Es tiempo, hermano, de creer que vive en nosotros. De creer que no es religión. De creer que es una religión, una comunión con Dios. De que todo lo que nos han enseñado, hermanos, el hombre viene del hombre. Y lo que el Espíritu nos está enseñando, hermanos, es lo mismo que sembró Moisés. Moisés venía, él atrás del faraón, él estaba nervioso y le dijo al Señor, ¿para qué me hablas? ¿No te puse como Dios? Pero a veces que Jesucristo lo reprenda, repréndelo tú. Jesucristo le echa fuera, tú, que no nombres del diablo, tienes que pisarlo, tienes que honrarlo. En el nombre de Jesucristo hay poder.
ustedes creen? Moisés, teniendo él la autoridad como Dios en la tierra, para abrir el mar, para detener los vientos, para hacer que lloviera maná, para hacer que la tierra se abriera, para hacer, hermanos, en el tabernáculo más poderoso que pudo haber por revelación. Moisés a punto, hermanos. Así estamos nosotros ahorita, hermanos. Estamos a punto de que se abra la tierra. Estamos a punto, hermanos, de que pasemos por el medio de la danza, hermanos, por el medio de sus idolatrías, y seamos levantados en una nube. Y entonces van a saber que hay un Dios vivo. Entonces van a saber, hermanos, que todo lo que han hecho es ignorar, óigalo bien, al Dios que les dio la vida, al Dios que los provee, porque bendice buenos y malos. Porque nuestro Dios dio la vida por buenos y malos. Pero hay aquellos, óigalo bien, que no han hecho caso al llamado. Porque este llamado, yo te voy a decir, si tú estás aquí es porque Dios te llamó desde antes. Es porque la iglesia tiene, hermanos, el poder de tocar los corazones. Y hay mucha gente que va a ser salva. Hay mucha gente que anda perdida. Pero te pido a Dios que nos traiga a la gente que va a ser salva. Porque hay mucha gente, que no va a ser salva. Y nosotros aquí lo único que estamos haciendo es servir como para juicio, para arrancar, para destruir. Porque mucha gente que ha venido aquí ha visto el poder de Dios, ha visto la visión. Nosotros no tenemos nada, pero todo lo que Dios nos revela viene de Él. Todo lo que Dios hace viene por Él. Todo lo que hemos vivido no es de nosotros. Y la gente que ignora, hermanos, y prefiere ir allá para de sufrir, entonces están viendo al demonio, están creyendo en el demonio. Pero nosotros lo único que les presentamos es un Dios vivo, fiel y verdadero. Y si ellos lo desprecian, no nos desprecian a nosotros. Están despreciando su vida, su salvación. Están despreciando su oportunidad para vivir, hermanos, como hijos verdaderos de Dios. Y se dirá en aquel tiempo, el Señor le dirá: yo te hablé, yo estaba allí, yo era el que daba las prédicas, yo era el que estaba allí llamándolos, yo era el que te dije, no te vayas para atrás, yo era el que te dije, vente, levántate, vente, deja a tu familia. Si no quieren, vente tú. Yo fui el que los uní, yo fui el que los toqué, el que los traje, el que los llamé. Yo soy el que les estoy dando todo. Nada viene si no es mío. Todas esas palabras no vienen de hombre. El Espíritu Santo te puede decir: tú eres mi hija. Y desde que yo te traje, te lo demostré. Yo te quité de todo. Y aunque digas que sufres, pero vas a estar conmigo. No te pese, porque todo lo que tú dejaste, yo dejé más para venir por ti. Todo lo que tú tienes, oílo bien, no es nada, porque yo tengo mucho que darte. Yo sé que te estoy hablando. Tú piensas que estás perdiendo tu tiempo y tu visión, estás ganando tus hijos. Así se pelea. Yo sufro porque no me hacen caso. Yo sufro porque no me ven y me quieren ver. Pero cuando me empiezan a sentir, empiezo a manifestar. La manifestación del Espíritu Santo está en que tú lo dejes hablar. La manifestación del Espíritu Santo está que tú de lo que tú recibiste, tú des. Moisés estaba allí, hermanos, con la aflicción. El pueblo, hermanos, cada rato se rebelaba. Para eso nos trajiste, para matarnos de hambre. Para eso nos trajiste, porque el maná. Para eso, cada rato, hermanos. Y querían que Dios les hablaba a ellos. Y Moisés, hermanos, había dejado su familia. ¿Qué necesidad tenía? Lo único que él decía, hermanos, es obedecer a Jesús. Él no iba a ganar ni un 5. El único que iba a ganar, hermanos, es entrar a la tierra prometida. Yo te voy a decir, hay más tesoros en la tierra prometida. No pierdes tu tiempo. No oyes locuras. No, es poder, es salvación, es gloria, es amor, es justicia, es misericordia. Es quien te hace valorar las cosas que nadie valora más que tú. Son tuyas. Cada momento, cada instante, cada tiempo. Vamos a ver la última cita de Números.
20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Fíjense lo que pasó. Moisés, por ver golpeado la piedra, por ver golpeado la roca, no entró a la tierra prometida. Y ahorita es tiempo de hablarle. Es la manifestación del poder. Los hijos de Dios tienen que hablarle a la piedra. La roca de revelación. Por eso Dios es tan poderoso que Él puede llamar a alguien que no tenga nombre y ponerle nombre. Él llamó a Pedro y le dijo: serás la roca, serás Pedro, y en ti pondré mi iglesia y mi revelación, y las llaves del Hades no permanecerán contra ti y contra mi iglesia. Cuando Dios te llama, Él te pone un renombre. Eres su hijo. Te pone un sello que no cualquiera lo tiene. Y aunque peques, aunque tú te desvíes, aunque tú pienses que ya le fallaste, aunque tú pienses, Él está allí diciéndote: no, hijo, no, levántate, agárrate de mi mano, no te sueltes. Yo te sostendré, yo te bendeciré. Conmigo estarás seguro. Pero tú te sueltas, pero tú te caes, pero el Señor está allí para levantarte. El Señor está allí para bendecirte. El Señor está allí para decirte: ven, no dejes de venir, porque estoy formando en ti un amor. El Señor Jesucristo, hermanos, nos enseñó que en los últimos tiempos de la tierra prometida hay que hablarle a la roca. Va a salir agua, no hay que golpearla. Habla del Espíritu Santo y ponle al enemigo bien claro que tú no estás hablando, que el que habla en ti se llama Jesucristo, y que esa roca va a dar agua viva para los demás, y que tú tienes la obligación, oílo bien, de hablarle a la roca, porque esa roca, hermanos, en el desierto va contigo. Esa roca, cuando no hay agua, va contigo. Esa roca te alimenta cuando no hay comida. Esa roca te da vida eterna cuando no hay vida. Esa roca te saca de depresiones. Esa roca, hermano, te saca de aflicciones. Esa roca nunca te va a dejar. Y se llama revelación. Busca la revelación. Háblale en tu cama. No te duermas. Haz que tu corazón medite. Haz que tu corazón reprenda. Haz que tu corazón gima. Haz que es lo más hermoso. Cuando tú te acuestas hablándole a Dios, pensando en Dios, hablando a Dios, y no te puedes dormir, sigue hablando con Él. Porque Él es el que está contigo. Él está en la intimidad, Él está en el secreto. Él está en donde tú piensas que no hay nadie, Él está allí. Porque Él es tu fiel compañero. Él es tu guía. Ese es el que te quiere hablar. Y está aquí. Vamos a acabar. No sé si me entendieron. Yo no sé si me entendieron. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde? En mí. ¿Dónde habla Jesucristo? ¿En dónde se mueve el poder de Dios? ¿Por dónde se declara el poder de Dios? Boca. Con mi boca. Así es. ¿Quiénes son los que Dios está usando? Nosotros. Como dioses. Óiganlo bien. Contra el demonio, contra el príncipe, el Espíritu Santo nos está usando a nosotros. Por eso la hermana Margarita ya ha visto el estudio que dio. A veces la doctrina, a veces, pero es lo que nos hace, hermanos, que nosotros entendamos lo que es blanco y lo que es negro. Parémonos, démosle gracias a mi Padre Jesucristo. Señor Jesucristo, Padre Todopoderoso, en este momento le pido, Señor Jesucristo, que manifieste su gloria. Y así como nosotros
nosotros, Señor Jesucristo, hablamos de su gloria y de su poder. Así se manifieste, cierren sus ojos todos. Así se manifieste hoy la gloria de Dios.